El veneno en nuestra sangre. La alarma del laboratorio no sonaba como una sirena. No era un grito metálico, no era una orden, era un pulso, un latido ultrasónico que se expandía por las paredes blancas del complejo Kimmer y hacía vibrar el líquido dentro de los tanques de preservación. Cada 3 segundos, el sonido atravesaba los huesos de los técnicos, agitaba sus órganos internos y les recordaba que algo en algún punto de la estación había escapado a los márgenes de lo posible. El Dr. Ball no se movía. Permanecía de pie frente al cristal reforzado de la cámara de contención número 7, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y los ojos negros fijos en el espécimen que colgaba del centro de la sala. Humano, macho adulto, soldado. Designación capturada. Sargento Elias Ward. El cuerpo estaba sujeto por 4 grilletes de acero gravitacional. Tobillos, muñecas, cuello y torso. Las cadenas no solo inmovilizaban músculo y hueso, enviaban impulsos inhibidores al sistema nervioso central. Al menos eso era lo que debían hacer. A cualquier otra especie conocida, aquellos pulsos le habrían provocado una parálisis inmediata. A un ratán lo habrían dejado inconsciente en 6 segundos. A un depredador Tulcari en 4. A un Kimmer adulto en menos de 2. El humano llevaba 27 minutos expuesto al campo. Y seguía despierto. No debería estar despierto. No debería respirar. No debería tener presión sanguínea medible. No debería sonreír. Pero Elias Ward sonreía. No era una sonrisa amplia. No era una expresión de victoria. Era algo pequeño, torcido, apenas visible bajo la sangre seca que descendía desde su nariz hasta el borde de la mandíbula. Sus ojos estaban inyectados en rojo. Las pupilas, dilatadas, los tendones del cuello, rígidos como cables sometidos a demasiada tensión. Ball observó el monitor lateral. Las cifras seguían aumentando. Frecuencia cardíaca, imposible. Presión muscular, imposible. Actividad hormonal, imposible. Respuesta al dolor, no clasificada. Uno de los asistentes del laboratorio retrocedió un paso. «Doctor, el campo inhibidor está al máximo». Ball no respondió. «Doctor», insistió el asistente. «El sujeto debería haber muerto por choque neurogénico». Ball inclinó ligeramente la cabeza. Dentro de la cámara, Elías levantó la mirada. No podía oír lo que decían. El cristal era demasiado grueso. La cámara estaba aislada de todo sonido externo. Aún así, el humano miró directamente al rostro de Ball y movió los labios. Una sola frase, sin sonido, sin voz, pero Ball la entendió. «Mi turno». El Dr. Ball sintió por primera vez en 112 años de servicio científico algo parecido al miedo. No un miedo racional, no una evaluación de riesgo, algo más primitivo, una reacción química, un aviso ancestral, enterrado bajo siglos de evolución, que le decía que la cosa al otro lado del cristal no era un prisionero, era una puerta, y algo terrible estaba empujando desde el otro lado. 3 días antes, la 7ª de Infantería Humana había dejado de existir en los registros militares de la coalición de Seti Prima. La batalla había terminado en menos de 19 minutos. Eso fue lo que decían los informes Kimmer. Una operación limpia, una captura quirúrgica, un ejemplo perfecto de superioridad táctica imperial. Los humanos habían resistido en la zona minera de Seti Prima durante 6 semanas, demasiado tiempo para una especie joven, demasiado tiempo para una fuerza rodeada, sin apoyo orbital, sin suministros estables y con comunicaciones interferidas. Los Kimmer no entendían por qué seguían luchando. El planeta no tenía valor estratégico suficiente. La ciudad minera ya estaba perdida. Las rutas de evacuación habían sido bloqueadas. La lógica dictaba rendición. La lógica dictaba conservación biológica. La lógica dictaba que cualquier especie racional elegiría sobrevivir. Pero los humanos no se rindieron. Cuando cayó el último escudo de la ciudad, el alto mando Kimmer desplegó los dampeners, amortiguadores neuronales. Eran una tecnología considerada misericordiosa dentro del imperio, un arma diseñada no para destruir, sino para apagar. El principio era simple. Cada organismo con sistema nervioso complejo dependía de señales eléctricas: dolor, movimiento, conciencia, miedo, voluntad. Todo podía silenciarse si se encontraba la frecuencia correcta. Los dampeners habían terminado guerras sin disparar un solo proyectil.
Los Kimmer los consideraban una prueba de civilización. No hacía falta quemar ciudades. No hacía falta romper cuerpos. Bastaba con apagar el sufrimiento. En Ceti Prima, las torres negras descendieron desde las nubes como agujas funerarias. Se clavaron alrededor de la línea humana y comenzaron a emitir ondas invisibles sobre el campo de batalla. Los soldados de la séptima cayeron uno por uno. Primero perdieron equilibrio, luego coordinación, después conciencia. Desde las cámaras de observación orbital, los comandantes Kimmer vieron cómo las líneas humanas se desplomaban entre trincheras de roca, vehículos destruidos y polvo gris. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía. Algunos cuerpos empezaron a moverse, no de forma coordinada, no de forma consciente. Convulsionaban, se arqueaban contra el suelo. Los dedos arañaban la tierra. Las mandíbulas se cerraban con tanta fuerza que varios sensores detectaron fracturas dentales. Los Kimmer pensaron que se trataba de una falla del amortiguador. Ajustaron la frecuencia. Los humanos siguieron convulsionando. Aumentaron la intensidad. Los humanos siguieron moviéndose. Entonces una cámara captó a un soldado humano tratando de levantarse con el sistema nervioso parcialmente apagado. No debería haber podido controlar sus piernas. No debería haber podido enfocar la vista. Pero allí estaba, empujándose sobre una rodilla, temblando como una máquina rota, levantando un arma con manos que ya no obedecían del todo. El soldado disparó una sola vez antes de caer. El proyectil atravesó la visera de un oficial Kimmer. Después, el humano se desplomó, muerto o inconsciente. Nadie lo sabía. El alto mando clasificó el evento como una reacción terminal, una descarga muscular final, un accidente. Era más cómodo llamarlo así. El transporte de prisioneros fue asignado al crucero médico Kimmer Irdaksul. No era una nave de guerra, sino un laboratorio móvil. Sus cubiertas internas estaban diseñadas para disección, cuarentena, preservación y análisis. Los Kimmer habían capturado 36 humanos vivos de la séptima de infantería. 22 estaban heridos. 11 se encontraban en estado crítico. 3 parecían ilesos, aunque sus lecturas biológicas contradecían esa palabra. El Dr. Baal recibió el cargamento con interés moderado. En ese momento para él, los humanos no eran un misterio. Eran una especie joven con una tolerancia al estrés superior a la media, una agresividad territorial elevada y una tendencia suicida a mantener posiciones sin valor. Nada más. Había estudiado especies así antes. Casi todas se extinguían al entrar en contacto con civilizaciones mayores. La emoción mataba a los pueblos primitivos. El orgullo los llevaba a guerras que no podían ganar. El dolor los obligaba a aprender demasiado tarde. Baal caminó junto a las cápsulas de suspensión mientras los técnicos descargaban a los prisioneros humanos. Los soldados yacían dentro de contenedores transparentes, conectados a sedantes, monitores cardíacos y supresores musculares. Parecían pequeños, esa fue la primera impresión de Baal. Frágiles, piel blanda, huesos internos, sin placas naturales, sin garras, sin colmillos relevantes, sin exoesqueleto, sin bolsas de veneno, sin defensa visible. El universo había creado depredadores mucho más elegantes, y sin embargo, los datos no encajaban. Baal se detuvo frente a la cápsula del sargento Elias Ward. El humano tenía el rostro cubierto de cortes superficiales. Había recibido una descarga directa de amortiguador neural y 2 impactos cinéticos durante la captura. Su expediente decía que había seguido dando órdenes durante 40 segundos después de perder la movilidad de la pierna izquierda. Baal revisó los signos vitales. El corazón del humano latía con una violencia absurda. Incluso sedado, inmovilizado y en hipotermia inducida, su ritmo cardíaco duplicaba el de un depredador en estado de caza. ¿Error del monitor?, preguntó Baal. No, doctor, respondió un técnico. Hemos calibrado 3 veces. Baal pasó a la siguiente cápsula. Otro humano, mismo patrón. Siguiente cápsula, igual. Siguiente, igual. El doctor Baal empezó a caminar más despacio. ¿Todos presentan esta actividad? Sí, doctor, incluso los inconscientes, especialmente los inconscientes. Baal observó los cuerpos dormidos. No parecían estar descansando, parecían estar esperando. La primera muerte ocurrió durante el traslado a la cubierta de aislamiento. Un guardia Kimmer llamado Soret intentó mover a un soldado humano herido, cuya cápsula había sufrido una falla en los cierres laterales.
El humano estaba inconsciente. Su nombre, según el registro, era Cabo Daniel Price. Soret abrió la cápsula, tomó al humano por el brazo y trató de ajustarle una correa de seguridad. El humano no despertó. No abrió los ojos. No emitió sonido. Solo se movió. Fue un espasmo, un movimiento reflejo, sin intención visible. La mano humana se cerró alrededor de los dedos del guardia. El sonido fue seco. Soret gritó y cayó de rodillas. 3 dedos de su mano derecha habían sido fracturados dentro del guante de armadura. Los técnicos corrieron a sedar de nuevo al prisionero, aunque el humano seguía inconsciente. Tuvieron que usar 2 inyectores y un bloqueo muscular directo antes de poder abrirle la mano. Val observó el incidente desde la galería superior. No se sorprendió por la fuerza. La fuerza podía explicarse. Densidad muscular, contracción involuntaria, falla farmacológica. Lo que le molestaba era otra cosa. El humano había reaccionado al contacto, no al dolor, no a una orden, no a un estímulo consciente, al contacto, como si alguna parte profunda de su cuerpo hubiese decidido defenderse sin consultar al cerebro, como si el organismo humano no confiara en la mente para sobrevivir. Val solicitó una autopsia inmediata de uno de los fallecidos durante el traslado. El cuerpo elegido fue un soldado humano sin identificación completa. Baron, aproximadamente 30 años, muerto por hemorragia interna antes de llegar al Irdaxul. La sala de disección estaba iluminada con luz azul estéril. Los instrumentos flotaban alrededor de la mesa quirúrgica, sostenidos por brazos magnéticos. Val dictaba notas mientras sus asistentes abrían el torso del cadáver, especie de baja protección externa. Dijo: sistema óseo interno con densidad superior a la esperada, estructura muscular compacta, red vascular de alta presión, pulmones adaptados a oxidación intensiva, corazón sobredimensionado para su masa corporal. Los asistentes trabajaban en silencio. Val se inclinó cuando llegaron a la zona superior de los riñones. «Deténganse». Uno de los técnicos congeló el brazo quirúrgico. «¿Doctor?» Val acercó la lente. Allí había 2 estructuras pequeñas, triangulares, colocadas sobre los órganos de filtración. «¿Qué es eso?» «No aparecen los primeros modelos anatómicos», respondió el asistente. «Extraigan una muestra». El tejido fue separado, suspendido en un campo de análisis y descompuesto en capas químicas. Los datos aparecieron en la pantalla. Val leyó una vez, luego otra, luego dejó de dictar. «Eso no puede ser correcto. ¿Desea repetir el análisis?» «Sí». Lo repitieron. El resultado fue el mismo. El tejido producía una sustancia de activación sistémica, un compuesto capaz de aumentar presión sanguínea, frecuencia cardíaca, flujo de oxígeno, contracción muscular, percepción sensorial y respuesta al trauma. Pero eso no era lo inquietante. Muchas especies tenían mecanismos de emergencia, glándulas de combate, hormonas de huida, reflejos de supervivencia. La diferencia estaba en la intensidad. La sustancia humana no protegía el cuerpo, lo atacaba, elevaba sus capacidades a costa de dañarlo, forzaba el corazón, sobrecargaba los vasos sanguíneos, tensaba los músculos más allá del límite seguro, quemaba energía a un ritmo suicida, convertía al organismo entero en una herramienta de supervivencia desesperada. «Es un corrosivo nervioso», susurró uno de los asistentes. Val no apartó la mirada de la pantalla. «No exactamente». «Doctor, esa concentración destruiría a un químer adulto». «Sí». «También mataría a la mayoría de los depredadores registrados». «Sí». «Entonces, ¿por qué ellos la producen?» Val miró el cadáver humano. La respuesta se formó lentamente en su mente, pero al principio le pareció demasiado absurda para pronunciarla, porque su evolución lo permitió. ¿Permitió qué? Val apagó la pantalla. Que el cuerpo se envenene para seguir vivo unos minutos más. Nadie habló. El laboratorio pareció más frío. «Clasifiquen el compuesto», ordenó Val. «Designación temporal. Cepa A». «¿Cepa A como si fuera una infección?» Val observó la pequeña glándula sobre el riñón humano. «No sabemos qué es todavía». Pero sí lo sabía. Solo no quería aceptarlo. Los humanos no habían escondido biotecnología ilegal.
No llevaban drogas de combate. No habían sido modificados por una civilización superior. El arma estaba dentro de ellos desde el principio. Elias Ward despertó atado a una mesa vertical. Lo primero que sintió fue frío, después dolor, después la certeza de que no estaba muerto. Intentó mover los brazos, pero las muñecas no respondieron. Intentó mover las piernas, pero los tobillos estaban bloqueados. La cabeza le pesaba, la lengua le sabía a metal. Frente a él había una criatura alta, delgada, de piel gris azulada y ojos negros sin párpados visibles. Kimmer. Elias había visto suficientes durante la campana de Set y Prima para odiarlos sin esfuerzo. El alienígena llevaba una túnica médica blanca. Sus manos eran largas y finas. Parecían diseñadas para abrir cosas pequeñas. «Sargento Elias Ward», dijo el Kimmer en un español imperfecto, filtrado por traductor. «Soy el Dr. Val. Usted está bajo observación científica». Elias respiró despacio. No respondió. «Comprendo que su especie experimenta hostilidad ante la captura. No deseo interrogarlo todavía. Primero necesito entenderlo». Elias levantó apenas la mirada. «¿Dónde están mis hombres?» Val inclinó la cabeza. «Vivos, la mayoría. Quiero verlos. No está en posición de solicitar condiciones». Elias sonrió débilmente. «Entonces no está en posición de obtener respuestas». Uno de los asistentes Kimmer emitió un chasquido irritado. Val, en cambio, pareció complacido. Respuesta cognitiva estable, orientación intacta, memoria funcional, conducta desafiante pese a inmovilización total. Elias observó la sala, cámaras, sensores, brazos quirúrgicos, una puerta principal, 2 técnicos, 4 guardias, cristal reforzado, sin armas humanas, sin posibilidad real de escape. Todavía, sabe evaluar un entorno bajo sedación, dijo Val. Elias volvió a mirarlo. Ustedes hablan demasiado. Val activó un panel. Un zumbido recorrió la mesa. Elias sintió una presión invisible entrando por su columna, extendiéndose por los nervios como hielo líquido. Los músculos se le tensaron. La mandíbula se cerró. Esto es un estímulo de dolor de nivel 3, explicó Val. Para la mayoría de especies racionales, es desagradable pero tolerable. Elias respiró por la nariz. No gritó. «Registre su reacción», ordenó Val. El asistente leyó los datos. Aumento cardíaco, dilatación pupilar, sudoración, elevación de compuestos de estrés. «Cepa A», murmuró Val. Elias escuchó la palabra. No la entendió, pero entendió el tono. El científico había encontrado algo que lo fascinaba. Eso era malo. Los científicos fascinados eran peores que los soldados crueles. Los soldados querían ganar. Los científicos querían saber hasta dónde podían cortar antes de que algo dejara de moverse. «Nivel 5», ordenó Val. El dolor cambió. Ya no era hielo, era fuego. Elias cerró los ojos. Vio Set y Prima. Vio polvo gris. Vio a la cabo Méndez arrastrando a un artillero herido detrás de una pared derrumbada. Vio al teniente Shaw gritando que mantuvieran la línea aunque todos sabían que la línea ya no existía. Vio la torre negra descendiendo desde el cielo. Vio a sus hombres caer. Apretó los dientes. No gritó. Nivel 7. Esta vez, el cuerpo de Elías se arqueó contra los grilletes. Uno de los guardias dio un paso atrás. «Doctor, su presión sanguínea está subiendo demasiado rápido. Continúe. Podría sufrir daño vascular». «Eso es precisamente lo que quiero observar». Elias abrió los ojos. Ahora el mundo estaba demasiado claro. Podía ver el temblor en la mano derecha del asistente. Podía oír el leve chasquido de los campos magnéticos en los grilletes. Podía distinguir el olor metálico de la sala, el químico de los sedantes, el sudor ácido de los Kimmer. Val observaba los datos con una intensidad casi religiosa. «Extraordinario», susurró. «El dolor no lo apaga, lo enciende, doctor», dijo el asistente. «La fuerza muscular está aumentando». «¿Cuánto?» «230%. Val se acercó al cristal. «Nivel 9». El asistente dudó. «Doctor, nivel 9 induce pérdida de conciencia en especies clase depredador. No he pedido una comparación, he dado una orden». El estímulo aumentó. Elias dejó de respirar durante 3 segundos. Su cuerpo entero se volvió rígido.
Los grilletes chirriaron, un sonido pequeño, casi imperceptible. Pero todos en la sala lo oyeron. Baal levantó la mano. Detengan el estímulo. El dolor desapareció. Elías cayó hacia adelante tanto como las cadenas se lo permitieron. El sudor le corría por la frente. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba a Baal, miraba el suelo. Respiraba, una vez, otra. Baal esperó, porque no perdió la conciencia. Elías soltó una risa rota. Porque tengo trabajo pendiente. Eso no es una explicación fisiológica. Para mí sí, Baal lo estudió en silencio. El humano no estaba mintiendo. Eso era lo que más le inquietaba. Para Elías Ward, la voluntad era una función del cuerpo. No una metáfora, no una idea cultural, una función biológica. Como respirar, como sangrar, como seguir de pie cuando todo indicaba que debía caer. Durante las siguientes horas, Baal dejó de ver al humano como prisionero, empezó a verlo como una contradicción viviente. Cada prueba arrojaba resultados que habrían sido descartados por cualquier comité científico serio. Los humanos no tenían la mejor fuerza base, no tenían los reflejos más rápidos, no tenían la piel más resistente, no tenían sentidos superiores. Pero bajo estrés extremo, su cuerpo entraba en un estado de emergencia que alteraba cada límite conocido. El problema era el costo. Cada vez que la cepa A aumentaba, el organismo se deterioraba. Pequeñas rupturas musculares, microfracturas, daño vascular, sobrecarga cardíaca, inflamación nerviosa, fallas metabólicas. Era una locura evolutiva. Un diseño brutal. Una especie racional no debía depender de un mecanismo tan destructivo. Y sin embargo, ahí estaba Elías, vivo, pensando, resistiendo. Baal grabó su informe privado en la cámara de observación. Hipótesis inicial descartada. No hay evidencia de biotecnología implantada ni farmacología externa. La sustancia cepa A es endógena, natural, producida por glándulas especializadas situadas sobre los órganos renales. Su función parece ser la amplificación inmediata de capacidades físicas ante amenaza extrema. Hizo una pausa. Miró a Elías a través del cristal. El humano estaba inconsciente por agotamiento, pero incluso dormido mantenía los puños cerrados. El mecanismo no prioriza la preservación del organismo, prioriza la continuidad de la acción. El cuerpo humano acepta daño severo si con ello aumenta la probabilidad de supervivencia inmediata o protección de grupo. Baal bajó la voz. Esto no es defensa, es sacrificio bioquímico. Guardó silencio unos segundos. Después añadió, no están luchando contra nosotros. Están luchando contra la muerte misma. Se acercó al cristal. Y están ganando. El error de Baal nació de una suposición razonable. Si la cepa A era una respuesta al miedo, bastaba con neutralizar el miedo. Las especies civilizadas sabían controlar sus impulsos. Los Khmer habían construido su imperio sobre el dominio del dolor, la eliminación del pánico y la supresión de reacciones primitivas. Para ellos, el miedo era un defecto, un ruido en el sistema, un vestigio animal. Baal pensó que, al retirar el miedo del organismo humano, la producción de cepa A disminuiría. Sería más seguro para el prisionero, más seguro para el laboratorio, más seguro para todos. Era una conclusión impecable, y estaba completamente equivocada. Elías despertó cuando la aguja entró en su cuello. No se movió, solo abrió los ojos. Baal estaba frente a él, protegido detrás del cristal interno de la cámara. Le he administrado un inhibidor límbico, dijo el doctor, reducir a su respuesta de miedo. En teoría, eso debería impedir la liberación descontrolada de cepa A. Elías tragó saliva. Su voz salió baja. ¿Qué hiciste? Intento estabilizarlo. Elías parpadeó lentamente. No. Baal se quedó quieto. ¿No? El humano levantó la cabeza. Por primera vez desde su captura, no había rabia en su rostro. No había desafío. Había comprensión. Una comprensión fría, inmediata y terrible. El miedo no la provoca, dijo Elías. Baal miró los monitores. Las cifras empezaban a subir. Explíquese, Elías respiró más rápido. El miedo la controla. Durante 2 segundos, Baal no entendió. Después todos los monitores cambiaron de color. El cuerpo de Elías se tensó contra los grilletes. La frecuencia cardíaca subió. La presión arterial se disparó.
La actividad muscular entró en un rango que el sistema no supo clasificar. El asistente Tarek gritó: «Doctor, la cepa A está aumentando en cascada. Administre sedante». «Ya lo hice. Doble dosis». «No responde». Elías cerró los ojos. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que una línea de sangre apareció en la encía. Los grilletes de acero gravitacional crujieron. Baal dio un paso involuntario hacia atrás. Imposible, Elías abrió los ojos. Ya no parecían humanos. No porque hubieran cambiado de forma, sino porque estaban vacíos de duda. Sin miedo, no había freno. Sin miedo, no había cálculo de riesgo. Sin miedo, el cuerpo no preguntaba cuánto podía soportar. Solo actuaba. Elías tiró de las cadenas. Una vez, el metal resistió, tiró de nuevo. La piel de las muñecas se abrió bajo la presión. Los huesos se desplazaron. Un asistente Kimmer vomitó junto al panel de control. Elías no gritó, no suplicó, no parecía sentirlo como dolor. Parecía sentirlo como información. Tiró una tercera vez. La mano derecha salió del grillete. No porque el grillete se hubiera abierto, sino porque la muñeca humana ya no tenía la forma que el grillete esperaba sujetar. La cámara entera quedó en silencio. Elías respiraba como un animal exhausto. Luego liberó la otra mano. El primer guardia disparó. La descarga aturdidora golpeó el pecho del humano y lo hizo retroceder medio paso. Solo medio paso. Elías miró el punto de impacto. Después miró al guardia. Baal activó el cierre de emergencia. Demasiado tarde. El humano arrancó la correa torácica de la mesa, bajó un pie al suelo y avanzó. No corrió. No necesitaba correr. El laboratorio entendió demasiado tarde que sus medidas de seguridad estaban diseñadas para contener criaturas que querían vivir, no criaturas dispuestas a romperse para seguir avanzando. La primera puerta cayó hacia adentro. No explotó, no se abrió, se dobló. Los sensores del pasillo registraron una fuerza incompatible con la masa del sujeto. El sistema corrigió los datos automáticamente 3 veces antes de aceptar que no se trataba de un error. Elías salió de la cámara de contención número 7 cubierto de sudor, sangre y cables arrancados. La alarma ultrasónica comenzó a latir por toda la estación. Baal observaba desde la sala de control secundaria, protegido por 2 paneles de cristal y un pelotón de guardias. No podía apartar la mirada. Había causado aquello. Lo sabía. La cepa A corría por el cuerpo humano sin el límite del miedo, y lo que avanzaba por el pasillo no era una bestia sin mente. Eso habría sido más fácil de entender. No, Elías aún pensaba, mal, de forma fragmentada, reducida, pero pensaba, y cada pensamiento tenía una dirección. Sus hombres, el primer bloque de prisioneros estaba a 70 metros. Elías no conocía la distribución de la nave. No tenía mapa, no tenía armas, no tenía comunicaciones. Aún así, eligió el corredor correcto. Baal sintió un escalofrío. «Está siguiendo las voces», dijo. «No hay voces audibles», respondió un técnico. «Para nosotros no». Elías llegó a la sala de suspensión humana. 35 cápsulas alineadas bajo luz blanca. Varios soldados estaban inconscientes, otros semidespiertos. Algunos deliraban bajo sedación. Cuando Elías entró, la cabo Méndez abrió los ojos dentro de su cápsula. No dijo nada. No hizo falta. Elías golpeó el panel de apertura. No funcionó. Volvió a golpearlo. El metal se hundió. La cápsula se abrió con un silbido. Méndez cayó hacia adelante, tosiendo, incapaz de sostenerse. Elías la sujetó. Por un instante, solo un instante, su rostro cambió. Algo humano atravesó la tormenta. Méndez dijo con voz rota: «Levántate». Ella lo miró, confundida, temblando. «Sargento, levántate, nos vamos». Esa frase hizo más que cualquier droga, más que cualquier orden, más que cualquier alarma. Los humanos empezaron a despertar. No todos de golpe, no todos bien, pero lo suficiente. Uno por uno, los soldados de la séptima salieron de sus cápsulas, heridos, desorientados, sedados, temblando. Algunos apenas podían caminar. Entonces los Kimmer activaron los campos de dolor máximo. Baal no dio la orden. Lo hizo el sistema de seguridad automático. Los emisores del techo descendieron y llenaron la sala con una onda neural diseñada para detener cualquier fuga biológica.
Los soldados humanos cayeron al suelo, gritaron, se convulsionaron. Los Khmer que observaban desde cámaras remotas pensaron que había terminado. Pero Elías se puso de pie, luego Méndez, luego Price con una venda ensangrentada sobre un ojo, luego Shaw, luego otros. No porque el dolor no existiera. Existía. Baal podía verlo en sus rostros. El dolor estaba allí, brutal, absoluto, atravesándolos, pero no los gobernaba. Algo más fuerte había tomado el mando. Elías levantó la cabeza hacia uno de los emisores. Ruido, murmuró. Méndez, temblando a su lado, soltó una risa quebrada. ¿Qué? Elías dio un paso. Es ruido. Y los humanos caminaron. Atravesaron el campo de dolor como si atravesaran una tormenta, gritando, cayendo, volviendo a levantarse. No eran invulnerables. Eso era lo que Baal comprendió con horror. No eran inmunes. Cada paso los dañaba. Cada segundo les cobraba un precio. Pero seguían pagando. Los guardias Khmer dispararon desde el corredor. Las descargas aturdidoras golpearon cuerpos, hombros, piernas. Los humanos retrocedían, caían, chocaban contra las paredes y luego seguían. Uno de los guardias, dominado por el pánico, cambió su arma a modo letal. Baal gritó que no lo hiciera. Demasiado tarde, el disparo atravesó el pecho de un soldado humano joven. El muchacho cayó de rodillas. Durante un segundo, todo se detuvo. Elías giró la cabeza. Baal vio el cambio. No fue furia. La furia era demasiado simple. Fue decisión. El sargento Elias Ward, con el cuerpo deshaciéndose bajo su propia química, miró al soldado caído y entendió que ya no estaban escapando. Ahora estaban terminando la guerra dentro de aquella estación. Los Khmer no tenían mitos sobre monstruos, no como los humanos. Su cultura había eliminado casi todos los relatos primitivos durante la Era de Claridad. No hablaban de demonios, espectros ni criaturas nocturnas. Para ellos todo miedo debía tener una causa verificable. Todo horror debía convertirse en dato. Esa noche, en la estación Irdak-Sul, los Khmer descubrieron que una cámara de seguridad puede grabar algo y aún así no volverlo comprensible. En los monitores, los humanos no parecían un ejército, parecían una falla en la realidad. Se movían de cubierta en cubierta usando herramientas arrancadas de las paredes, fragmentos de puertas, armas capturadas y sus propias manos. No avanzaban como una horda, avanzaban como soldados. Eso fue lo peor. No habían perdido toda disciplina. Incluso destrozados por el dolor, incluso intoxicados por su propia sangre, cubrían ángulos, protegían a los heridos, arrastraban a los que caían y obedecían órdenes breves. Elías no gritaba discursos, no amenazaba, no celebraba, solo decía cosas simples. Abajo, puerta izquierda, cúbranla, levántenlo, muévanse. Cada palabra mantenía unidos los restos de la séptima. Avanzaron hacia el corredor principal de investigación. Ya no eran 36. Algunos habían quedado atrás, no muertos necesariamente, incapaces de moverse. Otros los arrastraban por turnos. Cada paso era una negociación con el colapso. La cepa A no convertía a los humanos en dioses. Los convertía en deudores, y la deuda llegaba rápido. Méndez tenía los labios grises. Price apenas podía enfocar. Shaw caminaba con una costilla rota que rozaba algo interno en cada respiración. Elías era el peor de todos, y aún así era el centro. No por autoridad formal, por gravedad. Los demás lo miraban antes de moverse. El pasillo de investigación estaba protegido por torretas no letales para especies normales. Elías vio las luces de apuntado antes de que dispararan. Empujó a Méndez contra la pared. Recibió 2 impactos en la espalda. Cayó sobre una rodilla. Shaw intentó ayudarlo. Elías lo apartó. Sigue, sargento. Sigue. Shaw obedeció. No porque no le importara, porque entendió que esa era la única forma de honrarlo. Méndez destruyó una torreta usando una herramienta médica como palanca. Price arrojó un contenedor de muestras contra otra. Ibarra trepó por un panel lateral y arrancó los cables de control con los dientes apretados. Cuando llegaron al laboratorio de biología humana, se detuvieron. Detrás del cristal había tubos, muestras, frascos,
Sangre etiquetada, tejido muscular, fragmentos de glándulas, modelos anatómicos, proyecciones de cuerpos humanos abiertos en capas. Durante unos segundos, nadie habló. La furia que llenó la sala fue distinta. No explosiva, no ruidosa, fría. Méndez apoyó una mano en el cristal. Hijos de... No terminó la frase. Elias miró las muestras, luego el sistema de almacenamiento, luego la línea de energía que alimentaba los bancos criogénicos. «Quemen todo», dijo. No fue una orden cruel, fue una orden sanitaria. Los humanos entraron al laboratorio. Destruyeron discos, rompieron contenedores, arrancaron núcleos de memoria, volcaron químicos sobre tejidos preservados. No se llevaron nada, no querían recuperar su sangre, querían impedir que el imperio aprendiera a usarla contra otros. Baal llegó al corredor exterior cuando el laboratorio empezó a arder. A través del humo vio a Elías al otro lado. El humano también lo vio. Por un momento, el caos se redujo a dos figuras separadas por fuego y cristal. El científico, el experimento, el hombre que había preguntado demasiado tarde dónde estaba el límite. El soldado que ya no tenía cuerpo suficiente para responder con palabras largas. Baal activó el comunicador. Ward, Elias se detuvo. Debe detenerse. Hay cápsulas de escape en el nivel inferior. Sus soldados pueden salir. Elias respiraba con dificultad. ¿Y tus archivos? Baal no respondió. ¿Tus copias? Silencio. Elias entendió. Baal vio que lo entendía. El humano miró hacia el fondo del corredor, donde una señal indicaba acceso al núcleo energético. Después miró a Méndez. Ella negó con la cabeza. No. Elias no dijo nada. Méndez dio un paso hacia él. Sargento, no. Price apareció detrás, sosteniéndose contra la pared. Hay otra forma. Elias los miró a todos. Por un instante, la cascada química, el dolor y la furia no pudieron borrar al hombre debajo. Sí, dijo. Méndez tragó saliva. Entonces usemos esa. Elias sostuvo su mirada. La otra forma son ustedes. Nadie habló. Ustedes salen, dijo Elías. Ustedes cuentan lo que hicieron aquí. Ustedes vuelven a casa. Méndez tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. No voy a dejarlo. Elias sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, humana, es una orden, cabo. Ella lo odió por eso, y lo obedeció por la misma razón. La mayoría de la séptima avanzó hacia las cápsulas de escape. Heridos arrastrando heridos, soldados rotos sosteniendo a otros más rotos. Méndez se quedó hasta el último segundo mirando a Elías. Luego Shaw la tomó del brazo. Ana. Ella no se movió. Ana. Finalmente, Méndez retrocedió. Elias no la vio irse, o fingió no verla. Se volvió hacia el corredor del núcleo. Baal sintió que todas las posibilidades se cerraban una por una. Doctor, dijo Tarek a su lado, si llega al reactor, lo sé. Debemos matarlo. Baal miró a Elías. El humano caminaba mal. Una pierna ya no obedecía bien. El brazo derecho colgaba abajo. Cada paso dejaba gotas de sangre en el suelo. Pero seguía avanzando. No hacia la libertad, hacia la única parte de la estación que podía borrar todo. Baal pensó en la palabra monstruo. La había escuchado en boca de varios guardias durante la fuga. Monstruos humanos, bestias humanas, errores humanos, pero un monstruo habría buscado matar. Elias buscaba terminar. Había una diferencia terrible, una diferencia sagrada. El doctor bajó lentamente el arma que Tarek le ofreció. No. Tarek lo miró horrorizado. Doctor, no lo entiendes. Va a destruir la estación. Baal observó la espalda del humano perderse entre el humo. No, tragó saliva. Nosotros la destruimos antes. El reactor de la Irda-Xul no estaba diseñado para ser visto. Los Kimmer no construían sus núcleos energéticos como monumentos. No los rodeaban de símbolos, ni de vitrales, ni de placas conmemorativas. Para ellos, una máquina perfecta era aquella que cumplía su función sin reclamar atención. Por eso el corazón de la estación era una cámara enterrada en el centro de la estructura, sin ventanas, sin adornos, sin belleza. Solo metal, calor, presión.
y una luz azul que palpitaba detrás de 3 capas de blindaje. Elias Ward llegó a la puerta exterior arrastrando la pierna izquierda. No sabía cuántos huesos tenía rotos. Eso ya no importaba. El cuerpo había dejado de enviar mensajes claros. Todo se mezclaba en una sola señal brutal, blanca, constante. Dolor en los brazos, dolor en la espalda, dolor en las costillas, dolor en los pulmones, dolor en la mandíbula, dolor en lugares que no podía nombrar. Pero mientras el dolor siguiera llegando, significaba que seguía vivo, y mientras siguiera vivo todavía podía empujar. Se apoyó contra la pared. La superficie estaba fría, demasiado fría. Elias cerró los ojos un segundo, solo uno. En ese segundo vio Seti Prima, no como una memoria ordenada, como fragmentos, polvo gris, fuego naranja. Méndez gritando por munición, Price riéndose en una trinchera porque alguien había confundido granadas con raciones. Shaw vendando a un soldado mientras repetía que todo iba a salir bien, aunque a nadie le quedaban suficientes mentiras para creerlo. Y luego vio la cámara, la mesa, los grilletes, la cara de Baal detrás del cristal, las muestras humanas en tubos, la sangre etiquetada, su sangre, la de sus hombres, la de todos los que vendrían después si esa estación sobreviviera. Elias abrió los ojos. Frente a él, la compuerta del reactor permanecía cerrada. 10 toneladas de metal, cierre hidráulico, sistema magnético, bloqueo imperial. Una puerta construida por una civilización que confiaba demasiado en las cifras. Elias apoyó la mano sobre el panel de acceso. La pantalla pidió una autorización Kimmer. Él la miró durante un instante. Luego hundió el puño en el panel. La carcasa se dobló. Los circuitos chisporrotearon. La puerta no se abrió. Elias escupió sangre al suelo. Bueno, murmuró. Era por educación. Metió los dedos en la abertura rota del panel y tiró. El metal cortó la piel de sus nudillos. No sintió el corte como dolor separado, solo como parte del ruido. Los cables internos se rasgaron. La compuerta emitió una alarma local. Un sistema automático habló en lengua Kimmer. Elias no entendió las palabras, pero entendió el tono, advertencia, negación, prohibición, siempre lo mismo. El universo entero diciéndole que no. El universo entero, desde Seti Prima hasta aquella estación, repitiendo que un cuerpo humano tenía límites. Elias apoyó el hombro contra la puerta. Respiró. 1 vez, 2, 3 y empujó. En la sala de control del reactor, el Dr. Val observaba la imagen con los dedos inmóviles sobre el comunicador. A su alrededor, los técnicos Kimmer intentaban recuperar el control de los sistemas dañados. Las luces rojas de emergencia teñían sus rostros de un color casi orgánico, demasiado parecido a la sangre humana que Baal había visto bajo el microscopio. Tarek estaba a su lado, pálido. Doctor, la compuerta exterior está sufriendo deformación. Lo veo. No puede abrirla. Baal no respondió. No puede, repitió Tarek, como si necesitara convencer al universo. No hay ningún mecanismo biológico capaz de producir esa fuerza sin destrucción estructural interna. Baal miró las lecturas biométricas que aún captaban los sensores del pasillo. Temperatura corporal crítica. Ritmo cardíaco incompatible con supervivencia prolongada. Fibras musculares en colapso. Hemorragias internas probables. Daño articular severo. El cuerpo de Elias Ward no estaba venciendo a la puerta. Estaba perdiendo contra ella de forma tan violenta que la puerta empezaba a ceder primero. «Ese es el punto», dijo Baal. Tarek lo miró. ¿Qué? No está intentando sobrevivir al esfuerzo. La compuerta se movió otro centímetro. El metal chilló. Baal bajó la voz. Solo está intentando terminarlo. En la pantalla, Elías empujaba con ambos brazos. Su hombro derecho estaba en una posición incorrecta. Su mano izquierda no cerraba del todo. Cada músculo visible temblaba con una tensión antinatural. Aún así, continuaba. Tarek tomó el arma de un guardia caído y se la ofreció a Baal. «Doctor, todavía podemos detenerlo desde el corredor interno. Un disparo letal al cráneo o al torso central. Es la única opción». Baal miró el arma.
Durante un instante, la lógica Kimmer intentó reacomodarse dentro de él. La estación contenía cientos de vidas imperiales, datos valiosos, años de investigación, recursos militares, protocolos, secretos. Elias era un prisionero enemigo, una amenaza activa. La opción racional era eliminarlo, pero Val ya no confiaba en la palabra racional. No después de Seti Prima, no después de la Cámara 7. No después de haber visto a un hombre romperse las manos para salvar a otros. No, dijo. Tarek abrió los ojos. Está destruyendo la estación. La estación ya está destruida. Todavía podemos salvarla. Baal giró lentamente hacia él. ¿Salvar qué? ¿Las muestras? ¿Los datos? ¿Los informes para que alguien más haga lo que hice yo, pero mejor? Tarek no contestó. ¿Eso quieres salvar? El asistente bajó el arma. En la pantalla, Elías volvió a empujar. La compuerta se abrió lo suficiente para que un brazo pasara entre el marco y el blindaje. No bastaba para entrar. Para un cuerpo normal, no. Elías metió el hombro. Baal entendió lo que iba a hacer. No, susurró, pero Elías ya había empezado. Usó su propio cuerpo como cuña. Empujó. El metal presionó sus costillas. El sistema hidráulico intentó cerrarse. El humano quedó atrapado entre dos fuerzas industriales. Durante un segundo, la puerta pareció devorarlo. Entonces Elías gritó. Esta vez sí, gritó con todo lo que le quedaba. No como animal, no como monstruo, como hombre, como soldado, como alguien que sabía que el dolor era el precio, no el enemigo. La compuerta cedió. Elías cayó dentro de la cámara del reactor. Los guardias que protegían el núcleo habían sido elegidos por disciplina. Veteranos de campanas de supresión, soldados con entrenamiento para enfrentar especies depredadoras, enjambres psíquicos, motines de esclavos y criaturas de frontera. No eran cobardes. Eso fue importante, porque cuando vieron a Elías Ward entrar en la cámara, no huyeron al principio. Formaron línea, levantaron armas, activaron escudos cerámicos. El comandante de la unidad habló por altavoz. Prisionero humano, deténgase o será eliminado. Elías estaba de rodillas, una mano apoyada en el suelo. La respiración le salía en golpes irregulares. Los guardias esperaron. Durante un momento pareció que no podría levantarse. El comandante repitió, última advertencia. Elías soltó una risa baja, rota, casi inaudible. Siempre dicen eso. Y se puso de pie. Los guardias dispararon. No descargas aturdidoras, no campos de dolor, no supresión. Dispararon para matar. Los proyectiles de energía impactaron contra el cuerpo de Elías y contra las paredes a su alrededor. Uno rozó su costado. Otro le atravesó el muslo sin detenerlo. Un tercero golpeó la placa metálica arrancada que llevaba en la mano como escudo improvisado. Elías avanzó. No rápido, no como una máquina perfecta. Avanzó tropezando, cayendo contra barandales, usando el entorno para no desplomarse. Pero cada paso acortaba la distancia, y cada paso empeoraba la puntería Kimmer, porque los Kimmer habían sido entrenados para disparar a enemigos que protegían su centro de masa. Elías no lo hacía. No protegía su cuerpo, protegía su objetivo. Eso confundía los instintos de combate enemigos. Un soldado se acercó demasiado. Elías le arrebató el escudo. No lo golpeó en la cabeza. No le arrancó el arma. Solo lo empujó con una fuerza absurda contra otros dos guardias, abriendo un hueco en la línea. El comandante Kimmer activó una hoja de choque. ¿Rodéenlo? Elías tomó la barra de seguridad de una plataforma lateral y la arrancó de sus soportes. La usó como bastón, luego como palanca, luego como arma. No había elegancia, no había coreografía. Cada movimiento era demasiado pesado, demasiado costoso, demasiado humano, pero funcionaba. Un golpe derribó un escudo, otro rompió el soporte de una torreta, un tercero bloqueó una descarga a centímetros de su rostro. Los guardias retrocedieron. El comandante, desesperado, activó el campo de repulsión del piso. La cámara del reactor vibró. Elías cayó. Esta vez no sobre una rodilla. Cayó de cuerpo entero. Su frente golpeó el metal. La barra rodó lejos de su mano. El comandante apuntó al cráneo. «Terminen esto». Entonces una segunda alarma sonó. No venía del reactor. Venía del nivel inferior.
Las cápsulas de escape humanas estaban lanzándose. 1, 2, 3, 4. Elias oyó el sonido. No podía verlo. No podía saber cuántas cápsulas salían. Pero reconoció el patrón. La séptima estaba saliendo. Méndez estaba saliendo. Price, Shaw, los que quedaran. Elias cerró los dedos contra el suelo. El comandante Kimmer inclinó la cabeza. ¿Todavía? Elias levantó la mirada. Los ojos estaban llenos de sangre, pero había algo más en ellos. No locura, no odio, alivio, el tipo de alivio que solo aparece cuando alguien escucha que los demás han cruzado la puerta. Ahora sí, murmuró Elias. El comandante no entendió. Elias se levantó una última vez. Baal abrió un canal directo a la cámara. No sabía por qué. Quizá porque necesitaba decir algo. Quizá porque, en el fondo, todavía esperaba que la palabra pudiera hacer lo que el acero no había logrado. Ward. Elias se detuvo apenas. Los guardias mantenían distancia. Ya no intentaban capturarlo, solo contenerlo. La voz de Baal llenó la cámara del reactor. Las cápsulas humanas han sido lanzadas. Elias respiró. Bien, puede detenerse. No hubo respuesta. Sargento, escúcheme, puede rendirse. Puedo ordenar que lo atiendan. Puedo declarar una emergencia médica. Usted ha logrado su objetivo principal. Elias miró hacia el cristal de observación. No podía ver a Baal claramente, pero supo dónde estaba. No. Baal cerró los ojos. Si destruye el reactor, morirá. Elias dejó escapar una bocanada de aire que pudo haber sido una risa. Doctor, fue extraño oírlo decir esa palabra sin desprecio. Cansancio, sí. Dolor, sí. Pero no desprecio. Ya estoy muerto. Baal sintió que la frase abría algo dentro de él. Elias siguió. La diferencia es si muero aquí o si muero después de que ustedes aprendan a hacerle esto a otros. Baal no respondió. Porque era verdad. El núcleo de datos principal estaba conectado al reactor. La estación había sido diseñada para proteger sus archivos durante ataques externos. Ante destrucción parcial, el sistema enviaría copias al Imperio. Pero si el reactor era forzado a una sobrecarga manual desde dentro, el pulso electromagnético previo a la explosión quemaría todos los bancos centrales. Muestras, mapas, informes, secuencias químicas, todo. Elias no estaba atacando el corazón de la estación porque fuera el punto más dramático. Lo atacaba porque era el único punto suficiente. «Puedo borrar los archivos», dijo Baal. Elias se quedó quieto. En la sala de control, Tarek giró hacia él. «Doctor», Baal lo ignoró. «Puedo hacerlo desde aquí. No necesita continuar». Elias respiró con dificultad. Por un segundo, algo parecido a esperanza cruzó su rostro. Una esperanza pequeña, casi infantil. La esperanza de no tener que dar el último paso. Baal se volvió hacia el panel central y colocó las manos sobre los controles. Introdujo su clave científica. Acceso denegado. Introdujo la clave de emergencia médica. Acceso denegado. Intentó abrir el protocolo de purga. Bloqueado por mando militar. Tarek bajó la mirada. El consejo revocó sus permisos cuando inició la alarma. Baal no se movió. Lo intentó otra vez. Acceso denegado. Y otra. 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 Acceso denegado. El silencio que siguió fue insoportable. Elias lo entendió antes de que Baal hablara. El sargento asintió despacio. No con sorpresa, no con ira, con esa aceptación terrible de los humanos cuando descubren que el mundo vuelve a exigirles demasiado. Gracias por intentarlo, dijo. Baal no soportó esa frase. No de él, no después de todo, Ward. Elias se giró hacia el mecanismo manual del núcleo. Evacúa a los tuyos. No tengo autoridad. Encuéntrala. El humano avanzó hacia el panel de liberación primaria. Los guardias intentaron cerrarle el paso. Baal activó el intercomunicador general.
Su voz salió por todos los corredores de la Irdaxul. Atención, personal de la estación. Fallo crítico del reactor inminente. Evacúen inmediatamente. Repito, evacúen inmediatamente. Tarek lo miró horrorizado. Doctor, eso provocará pánico. Baal miró la pantalla, donde Elías alcanzaba el mecanismo manual. Entonces quizás sobrevivan. El caos se extendió por la estación. Los Kimmer no estaban acostumbrados al pánico. Lo habían domesticado durante generaciones. Tenían protocolos para emergencia, evacuación, incendio, pérdida de presión y ataque externo. Pero no tenían entrenamiento real para la certeza íntima de que algo más fuerte que la doctrina acababa de entrar en la sala. Las puertas se abrieron, las rutas de escape se iluminaron. Técnicos, médicos, asistentes y guardias corrieron hacia las cápsulas. Algunos obedecieron por disciplina, otros por terror, otros porque la voz de Baal, por primera vez, no sonaba como la de un científico. Sonaba como la de alguien que había visto el final y no quería estar solo al cruzarlo. En los hangares inferiores, las cápsulas humanas ya se alejaban de la estación. Méndez estaba en una de ellas. Tenía a Price tendido en el suelo, con la cabeza apoyada sobre una manta térmica. Shaw intentaba mantener consciente a Ibarra. Otros soldados se apretaban contra las paredes, temblando, sangrando, riendo sin saber por qué o llorando sin vergüenza. Méndez se arrastró hasta la ventana pequeña. Vio la Irdaxul desde fuera, una estructura enorme, negra, con luces rojas latiendo por sus costados. En algún lugar dentro de esa cosa estaba Elías. La cápsula vibró al alejarse. Shaw habló detrás de ella. Ana. Ella no respondió. Ana, mírame. Méndez apretó la mano contra el vidrio. Lo dejó todo abierto para nosotros. Lo sé. Lo sabía desde que vio el laboratorio. Lo sé. Méndez cerró los ojos. Por un momento, volvió a sentir el campo de dolor. La cápsula, la voz de Elías. Levántate. Sé odio por haber obedecido. Sé odio porque seguir viva dolía más que quedarse. Pero también sabía la verdad. Elías no había muerto para que ella regresara a buscarlo. Había muerto para que contara lo que pasó. Abrió los ojos. Graba, dijo. Shaw la miró. ¿Qué? Graba todo, la estación, las cápsulas, los heridos. Todo. Price, desde el suelo, levantó apenas una mano temblorosa. El sargento estaría orgulloso. Méndez no apartó la vista de la Irdaxul. No me importa que esté orgulloso. Su voz se quebró. Me importa que lo recuerden. En el reactor, Elías alcanzó el mecanismo de liberación del núcleo. Era una estructura vertical protegida por anillos de seguridad y 3 barras hidráulicas. Su función era sencilla: permitir que un equipo técnico aislara el núcleo en caso de inestabilidad. Pero la liberación manual requería fuerza distribuida, herramientas especiales y tiempo. Elías no tenía ninguna de las 3. Tenía una barra arrancada, 2 manos destruidas y menos de lo que podía llamarse vida. El primer intento no movió nada, el segundo tampoco. El tercero hizo que una de las barras emitiera un chasquido. Elías cayó contra el panel. Baal veía todo desde la sala de control. Los guardias ya no atacaban. Algunos habían huido. Otros se quedaron inmóviles, apuntando sin disparar, como si entendieran que aquel momento ya no les pertenecía. Tarek susurró. ¿Por qué sigue? Baal no respondió. Tarek tenía lágrimas oscuras en los ojos, quizá por miedo, quizá por culpa, quizá por la imposibilidad de mirar a Elías sin sentir que la ciencia Kimmer se había vuelto pequeña. ¿Por qué no se detiene?, repitió. Baal miró al humano. Elías intentaba levantar la barra una vez más. Los brazos no le respondían. Los músculos fallaban. La respiración salía en sonidos rotos. Pero volvió a intentarlo. Porque alguien le dijo que era imposible, dijo Baal. Tarek lo miró, confundido. Baal negó suavemente. Y porque alguien más necesita que no lo sea. Elías encajó la barra bajo el primer anillo de seguridad. Empujó hacia abajo. La barra se dobló. El anillo se movió. No lo suficiente. Elías cambió el ángulo. Volvió a empujar. Algo en su brazo cedió. Esta vez no gritó. Ya no tenía aire para gritar. El primer anillo saltó. El reactor rugió. La luz azul se volvió blanca durante un segundo.
El sistema automático empezó a contar en lengua Khmer. Baal no necesitó traducción. Sobrecarga inicial. Elias pasó al segundo anillo. Sus piernas fallaron, cayó de rodillas, usó el peso de su cuerpo sobre la barra. Nada. Volvió a intentarlo. Nada. Entonces apoyó la frente contra el metal. Durante un instante pareció rezar. Baal no sabía si los humanos rezaban así. Quizá no, quizá solo estaba descansando, quizá estaba hablando con sus muertos. Elias susurró algo. El micrófono apenas lo captó. Baal aumentó el audio. Medes, corre. El segundo anillo cedió. La estación empezó a morir por dentro. No con explosiones. No todavía. Primero fueron las luces. Después la gravedad artificial, que osciló lo suficiente para que herramientas, cuerpos y fragmentos de metal se elevaran unos centímetros antes de caer de nuevo. Luego los sistemas médicos. Luego los laboratorios. Los bancos de memoria entraron en modo de protección. Baal vio los archivos humanos intentando copiarse a canales externos. Tomó una decisión. No tenía acceso para borrarlos, pero sí podía abrir ruido. Todo sistema perfecto tiene una debilidad. Confía en que los demás sistemas también obedecerán. Baal conectó todos los canales de diagnóstico médico, cámaras de seguridad, transmisores secundarios y sensores de laboratorio al núcleo de datos. Tarek lo observó. ¿Qué hace? Contaminar la copia. Eso destruirá décadas de investigación. Baal no dejó de trabajar. No, abrió las grabaciones de la cámara 7. Los gritos, los datos, las pruebas, el error del inhibidor. Abrió sus notas privadas, sus dudas, sus admisiones de culpa. Abrió el registro de muestras, los nombres humanos, los procedimientos, las órdenes militares, todo, y lo arrojó contra el sistema de respaldo como una inundación. Eso la preservará. Tarek entendió lentamente. Si la copia llegaba al imperio, no llegaría limpia, no llegaría como arma, llegaría con el crimen unido a los datos, con el contexto, con los rostros. Con la prueba, Baal no podía impedir que alguien estudiara a los humanos, pero podía impedir que fingieran no saber lo que estaban haciendo. El tercer anillo del reactor seguía bloqueado. Elias ya no podía levantarse. Se arrastró hasta el mecanismo, colocó la barra. No tenía fuerza. La barra resbaló. Volvió a colocarla. Resbaló otra vez. Los sensores marcaron fallo cardíaco parcial. Baal sintió que el tiempo se estrechaba. «Ward», dijo por el comunicador. «Basta». Elias no respondió. «Sargento». «Basta». La voz de Elias llegó como un murmullo. ¿Salieron? Baal miró el registro de cápsulas. Humanas, lanzadas, 31 señales de vida. Algunas críticas, pero vivas. «Sí», dijo Baal. Salieron. Elias cerró los ojos. Su cuerpo se aflojó. Por un instante, Baal pensó que había muerto. Pero entonces el humano sonrió. No como en la cámara. No como desafío. Como alivio. Bien. Apoyó ambas manos sobre la barra. No quedaba fuerza suficiente en sus brazos, así que usó el cuerpo entero. Se dejó caer hacia adelante con todo su peso. El tercer anillo cedió. El núcleo se abrió. La luz blanca llenó la cámara. La autodestrucción no fue una orden. Fue una consecuencia. El reactor, liberado fuera de secuencia, empezó a devorarse a sí mismo. El sistema intentó contenerlo. Falló. Intentó aislar la cámara. Falló. Intentó transferir energía a los bancos secundarios. Baal ya los había saturado. Falló. La cuenta regresiva apareció en todas las pantallas. 3 minutos. La estación Irdak-Sul, orgullo médico del Imperio Khmer, laboratorio móvil de máxima seguridad, templo de una ciencia sin humildad, tenía 3 minutos de vida. Baal abrió el canal general una última vez. A todo el personal restante, evacuación inmediata. No intenten recuperar archivos. No intenten recuperar muestras. No intenten recuperar nada. Salgan. Tarek tomó su brazo. Doctor, también nosotros. Baal miró la cámara del reactor. Elias estaba tendido junto al mecanismo manual. La luz blanca lo envolvía. No se movía. Baal no sabía si seguía vivo. Doctor, insistió Tarek. Por favor. Baal apagó el monitor.
no porque no quisiera ver, sino porque Elías ya había hecho lo que vino a hacer. Mirarlo más sería convertir su muerte en otro estudio, y Val no tenía derecho. Salió con Tarek hacia las cápsulas de emergencia. Mientras corrían, pasaron junto al laboratorio de biología humana. Las llamas internas habían consumido casi todo. En el suelo del corredor quedaba una gota de sangre seca, humana. Baal se detuvo un segundo. Tarek gritó su nombre. Baal siguió corriendo. Llegaron a la cápsula cuando faltaban 42 segundos. Tarek entró primero. Baal se giró hacia el corredor. Por un instante imaginó ver a Elías al fondo. No lo vio. Solo humo, luces rojas, metal roto y una estación entera apagando. Demasiado tarde, el precio de una pregunta mal hecha. Baal entró. La cápsula se selló. El lanzamiento aplastó su cuerpo contra el asiento. La Irdak Sul se alejó. 10 segundos. 20. 30. Desde la ventana lateral, Baal vio otras cápsulas saliendo en todas direcciones. Kimmer y humanas. Restos brillantes contra la oscuridad. Luego el centro de la estación se encendió. No como fuego, como amanecer. Una esfera blanca atravesó la estructura desde dentro. Los anillos externos se partieron. Las cubiertas médicas se abrieron como costillas. Los laboratorios desaparecieron en silencio. La onda de choque golpeó la cápsula de Baal y la hizo girar. Durante unos segundos no hubo arriba ni abajo, solo luz. Después oscuridad. Después silencio. La cápsula humana 3 giraba lentamente entre los restos de la Irdak Sul. Dentro, nadie celebraba. No había gritos de victoria, no había abrazos heroicos, no había frases memorables dichas con música de fondo, solo respiración rota, sangre flotando en pequeñas gotas, manos temblorosas, cuerpos que por fin descubrían cuánto habían pagado para seguir moviéndose. La adrenalina empezaba a retirarse, y cuando se retiraba no dejaba gloria, dejaba deuda. Méndez estaba sentada contra la pared curva de la cápsula, con una rodilla doblada y una mano cerrada alrededor de una barra de seguridad. No recordaba haberla tomado. No podía soltarla. Sus dedos seguían apretados como si aún estuviera dentro de la estación. Shaw intentaba estabilizar a Price. Price estaba consciente, pero apenas. Respiraba con un silbido húmedo. Tenía la mirada fija en el techo metálico de la cápsula, aunque probablemente no veía nada. Ibarra repetía una oración en voz baja. No era religiosa. Era una lista de nombres. Los nombres de los que habían salido. Los nombres de los que no. Méndez, dijo Shaw. Ella no respondió. Ana, Méndez parpadeó. El mundo volvió a enfocarse con violencia. ¿Qué? Necesito que presiones aquí. Él le indicó una compresa improvisada sobre el costado de Price. Méndez intentó moverse. Su cuerpo no obedeció al principio. La adrenalina se había ido lo suficiente para devolverle el dolor, pero no lo suficiente para devolverle precisión. Ana, repitió Shaw. Mírame. Ella lo miró. Presiona aquí, fuerte. Méndez puso la mano sobre la compresa. Price soltó un quejido. Lo siento, susurró ella. Price intentó sonreír. No, no empieces con eso ahora. Méndez apretó los dientes. Cállate y respira. Sí, cabo. La palabra cabo le rompió algo por dentro, porque Elías ya no estaba allí para decirlo, porque ya no habría una voz grave ordenándole levantarse cuando el cuerpo dijera que no, porque en algún punto, entre la cámara de suspensión y el reactor, el sargento había decidido que ella viviría. Y ella lo había obedecido. Eso era lo insoportable. No que Elías hubiera muerto, sino que ella había aceptado vivir a cambio. Méndez giró la cabeza hacia la pequeña ventana. Los restos de la estación brillaban en silencio. Fragmentos de metal giraban como astillas de un hueso cósmico. Allí, en algún lugar que ya no existía, había quedado Elías Ward, sin cuerpo recuperable, sin tumba, sin último saludo, sin la posibilidad humana de cerrar los ojos de un muerto. Las cápsulas de supervivencia humanas. Aquí cápsula médica Kimmer 4. Tenemos capacidad limitada de soporte vital. Podemos asistir a heridos críticos. Todos en la cápsula humana se quedaron inmóviles. Shaw levantó la mirada. Ibarra dejó de murmurar nombres. Méndez sostuvo la compresa sobre Price y esperó. La voz Kimmer volvió. Más baja, más insegura. Repito,
Tenemos equipo médico. No abriremos fuego. Solicito autorización para acoplamiento de emergencia. Price soltó una risa débil que se convirtió en tos. ¿Ahora quieren ayudar? Nadie respondió. Méndez miró la consola. El identificador de transmisión aparecía en símbolos Kimmer, pero el sistema humano tradujo una designación parcial. Val. La cápsula médica Kimmer 4 era la de Val. Méndez sintió que la mano se le cerraba más fuerte sobre la compresa. Durante un segundo vio de nuevo el laboratorio. Las cápsulas, las muestras, el cristal, la cara del doctor observando como si entender el dolor lo volviera aceptable. Shaw habló con cuidado. Ana, lo sé. Price no aguanta mucho. Lo sé. La transmisión permaneció abierta. Baal no insistió. No exigió. No se justificó. Solo esperó. Eso fue lo que hizo que Méndez odiara menos la decisión que estaba a punto de tomar. Apretó el botón de respuesta. Cápsula Kimmer 4, dijo. Se autoriza acoplamiento. Hubo una pausa. Entendido. Méndez cerró los ojos. Una cosa, doctor. Diga. Su voz tembló, pero no se quebró. Si toca a uno de los míos como si todavía fuera una muestra, lo lanzo al vacío con mis propias manos. Del otro lado, Val respondió sin demora. Aceptó esa condición. El acoplamiento fue torpe. Ambas cápsulas estaban dañadas. Los sellos no alinearon al primer intento. Una fuga de presión obligó a Shaw a sujetar manualmente la escotilla, mientras Ibarra ajustaba los cierres secundarios con una herramienta doblada. Cuando la puerta finalmente se abrió, el doctor Val apareció al otro lado. No llevaba escolta, no llevaba arma. La túnica médica estaba manchada de humo y sangre negra Kimmer. Tenía un corte abierto en la muñeca, probablemente hecho por él mismo para extraer algún dispositivo o implante. Méndez lo vio entrar y tuvo que luchar contra el impulso de golpearlo. No porque no lo mereciera, sino porque Price lo necesitaba vivo. Baal no miró alrededor con curiosidad científica. No observó a los humanos como especímenes. Eso, al menos, había cambiado. Se arrodilló junto a Price. Permiso para examinarlo. Méndez casi se rió. Permiso. ¿Qué palabra tan pequeña? ¿Qué tarde llegaba? Hazlo. Baal trabajó rápido. Sus manos largas se movieron con precisión, pero sin la frialdad de antes. Revisó la herida, aplicó un sellador vascular, ajustó un regulador de oxígeno y administró una dosis medida de estabilizador. Price gritó una vez. Méndez se inclinó sobre él. «¡Mírame! ¡Mírame!». Daniel Price abrió los ojos. «¿Estamos vivos?». Méndez tragó saliva. «Por ahora». «Qué mala costumbre». Ella soltó una risa mínima. Casi nada. Pero fue real. Val la escuchó. No dijo nada. Continuó atendiendo a los heridos, uno por uno, sin preguntar por información militar, sin pedir muestras, sin registrar datos más allá de lo necesario para mantenerlos con vida. Cuando llegó a Ibarra, ella apartó el brazo. «No me toques». Baal se detuvo de inmediato. «Entendido». Ibarra lo miró con rabia. «No dije que no me atendieras». Baal bajó la cabeza. «Entonces dígame cómo prefiere que proceda». La soldado lo observó durante un segundo, luego extendió el brazo herido. «Lento, lento», repitió Val, y obedeció. Eso tampoco era perdón. Nadie en esa cápsula le debía perdón. Pero en el espacio, rodeados de restos, con el oxígeno limitado y los cuerpos fallando, los humanos aceptaron algo más primitivo que el perdón. Aceptaron la utilidad. Aceptaron vivir. Durante las horas siguientes, las cápsulas sobrevivientes formaron un pequeño enjambre alrededor de los restos de la estación. Kimmer y humanos flotaban juntos, no por alianza, sino porque la física no distinguía culpables. Algunos sistemas automáticos empezaron a emitir señales de auxilio. Otras cápsulas quedaron en silencio. Nadie tenía naves cercanas suficientes para rescatarlos pronto. Así que esperaron. La espera fue peor que la fuga. Durante la fuga, el cuerpo había sabido qué hacer. Moverse, empujar, correr, golpear, cargar, respirar. Ahora no había nada que hacer salvo sentir, y los humanos sintieron todo. El temblor empezó en los dedos, luego en las piernas, luego en la mandíbula. Algunos lloraron, otros vomitaron, otros se quedaron mudos,
mirando un punto fijo. Shaw, que había mantenido a 3 personas vivas con una costilla rota y las manos quemadas, se desmoronó de repente junto a la pared. No hizo ruido. Solo se dobló hacia adelante y empezó a respirar demasiado rápido. Méndez se arrastró hasta él. Shaw, él negó con la cabeza. No puedo apagarlo. Respira conmigo. Lo sigo oyendo. ¿Qué? Shaw cerró los ojos con fuerza. El campo. Méndez entendió. Porque ella también lo oía, no en los oídos, en los nervios. El campo de dolor máximo había terminado, pero el cuerpo aún esperaba la siguiente oleada. Méndez tomó la mano de Shaw. Sus propios dedos temblaban igual. 1, dijo. Shaw intentó seguirla. 2, no puedo. 3, Ana. 4, poco a poco, otros se unieron. Ibarra. Price, apenas consciente. 2 soldados del fondo. Respiraron juntos, no porque estuvieran calmados, sino porque uno solo no podía sostener todo el peso. Baal observó desde la escotilla, en silencio. No tomó notas, no grabó, no interpretó, solo miró, y por primera vez entendió que el colapso humano no era un defecto posterior al combate, era parte del mismo mecanismo. El cuerpo había pedido prestada fuerza al futuro. Ahora el futuro cobraba. La cepa A no era una bendición guerrera. Era una deuda con intereses brutales, un préstamo de supervivencia. Los humanos no habían ganado porque no pagaran el precio. Habían ganado porque estaban dispuestos a pagarlo. Cuando el primer crucero de rescate llegó, no era Kimmer, tampoco era completamente humano. Era una nave médica de la coalición de frontera, vieja, amplia, con pintura blanca descascarada y símbolos de neutralidad en 3 idiomas. La Santa Brígida. Méndez reconoció el nombre y empezó a reír. No pudo evitarlo. Shaw la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Nos rescató una nave con nombre de hospital rural. Price, desde el suelo, murmuró. Mejor que una con nombre de arma. Las compuertas de la Santa Brígida recibieron primero a los heridos críticos. Los humanos se negaron a abandonar a los suyos. Los médicos de la coalición aprendieron muy rápido que decir «deben separarse» era la forma más rápida de provocar una reacción colectiva, así que cambiaron el protocolo. Los movieron juntos, por grupos, mano sobre hombro, camilla junto a camilla, nombre junto a nombre. La séptima entró en la bahía médica como algo que había dejado de ser una unidad militar y se había convertido en una herida compartida. Baal entró después. 2 guardias de la coalición lo detuvieron. Méndez los vio hacerlo. Pudo dejar que se lo llevaran. Quiso hacerlo. Lo imaginó. Baal esposado. Baal encerrado. Baal enfrentando un juicio. Baal sintiendo, por fin, una mínima parte de lo que había provocado. Pero Price seguía vivo, porque Baal había cerrado una hemorragia que ningún humano en la cápsula podía cerrar. Ibarra seguía con brazo porque Baal había estabilizado el tejido. Shaw seguía respirando porque Baal había ajustado un regulador pulmonar improvisado. Méndez odiaba esa verdad, pero la verdad no pedía permiso para existir. «Esperen», dijo. Los guardias la miraron. Ella señaló a Baal. «Ese viene con nosotros». Uno de los guardias preguntó, «¿Es prisionero?» Méndez miró al doctor. Baal no levantó la cabeza. «No lo sé todavía», dijo ella. Y era la respuesta más honesta que tenía. El interrogatorio de Baal comenzó en una sala médica, no militar. Eso fue decisión de Méndez. Los oficiales de la coalición querían llevárselo a custodia de inteligencia. Los humanos de la séptima se opusieron, no porque quisieran protegerlo, sino porque querían escucharlo primero. Baal se sentó en una silla demasiado pequeña para su anatomía. Frente a él estaban Méndez, Shaw, 2 oficiales humanos, una abogada de la coalición y un médico neutral. La grabación empezó. Méndez no perdió tiempo. Nombre: Dr. Baal, exobiólogo principal asignado a la estación Irdak-Sul. Rango imperial. Equivalente civil de alto mando científico. Responsabilidad en la captura de la séptima. Baal respiró. Supervisión médica y experimental posterior al traslado. No participé en la captura inicial. Méndez inclinó la cabeza. Pero sí en lo demás. Sí, Shaw apretó la mandíbula. Méndez siguió.
¿Qué nos hicieron? Baal cerró los ojos un segundo. Cuando habló, no usó eufemismos. Los sometimos a pruebas de respuesta neural, dolor progresivo, inhibición motora, análisis de sangre, extracción de tejido y observación hormonal bajo estrés. Yo autoricé la mayoría de esos procedimientos. El silencio de la sala fue absoluto. La abogada de la coalición bajó la mirada. Méndez no parpadeó. ¿Por qué? Al principio creí que habían usado biotecnología ilegal. Después creí que estudiar su respuesta fisiológica podía evitar más muertes Kimmer. Más tarde. Baal se quedó callado. Más tarde, ¿qué? Preguntó Méndez. Más tarde quise saber hasta dónde llegaba. Shaw se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Los guardias dieron un paso. Méndez no se movió. Siéntate, Shaw. Ana. Siéntate. Shaw obedeció. Pero sus ojos no dejaron a Baal. Méndez habló más bajo. ¿Qué descubrió? Baal abrió las manos sobre la mesa. ¿Qué estaba haciendo la pregunta equivocada? Esa no es una respuesta. Descubrí que la sustancia que mi equipo clasificó como cepa A es natural en ustedes. Una hormona de emergencia. Ustedes la conocen como adrenalina. Uno de los oficiales humanos murmuró. ¿Todo esto por adrenalina? Baal negó con lentitud, no por la sustancia en sí, por la escala, por la relación entre miedo, dolor, vínculo social y acción. En la mayoría de especies, el miedo interrumpe. En ustedes, el miedo puede organizar, canalizar, priorizar. Méndez sostuvo su mirada. Nos convierte en armas. No. Baal dijo la palabra con fuerza inesperada. Luego bajó la voz. Eso es lo que el imperio querrá creer. Eso es lo que no deben permitir. Méndez se quedó quieta. Explíquese. Baal miró sus propias manos. Si se define a los humanos como armas, cualquier atrocidad contra ustedes podrá justificarse como prevención. Cualquier niño asustado será tratado como amenaza latente. Cualquier civil protegiendo a su familia será leído como combatiente biológico. La sala quedó fría. Ustedes no son armas, continuó Baal. Son una especie cuyo cuerpo acepta dañarse para proteger continuidad, grupo, objetivo o vínculo. Eso no los vuelve monstruos. Vuelve monstruoso a quien decida provocar esa respuesta para estudiarla o explotarla. Méndez no habló durante varios segundos. Luego preguntó, ¿Elias sabía esto? Baal sintió que el nombre lo golpeaba. No con mis términos, pero lo sabía. Sí. ¿Cómo? Baal pensó en el humano advirtiéndole que el miedo era el freno. Pensó en la forma en que había liberado a Méndez antes que buscar un arma. Pensó en la compuerta del reactor, porque su cuerpo se lo había enseñado antes que yo. Méndez bajó la mirada. ¿Sufrió? Baal no respondió de inmediato. Esa pregunta era distinta. No buscaba datos, no buscaba estrategia. Buscaba una verdad que pudiera odiarse. Sí, dijo al fin. Mucho. Méndez cerró los ojos. Baal continuó, aunque la voz le costó. Pero hasta el final conservó intención. No fue una bestia. No fue una reacción química vacía. Eligió cada paso, cada compuerta, cada segundo. Shaw habló desde el fondo. ¿Y sus datos? Baal tragó saliva. La mayoría fueron destruidos con la estación. Los bancos de respaldo fueron contaminados con registros completos de procedimientos, órdenes y responsabilidad. Si llegan al imperio, llegarán junto con la evidencia de lo que hicimos. La abogada de la coalición levantó la vista. ¿Está admitiendo crímenes de guerra? Sí. ¿Bajo juramento? Bajo lo que quieran. Méndez se levantó lentamente. Baal esperó odio. Lo merecía. Espero un golpe. También lo merecía. Pero Méndez solo dijo, entonces escriba. Baal la miró. ¿Qué? Escriba todo. Sin limpiar nada, sin esconder nada, sin palabras bonitas. Si Elías murió para quemar su laboratorio, usted va a usar lo que le queda de vida para que nadie pueda reconstruirlo en secreto. Baal inclinó la cabeza. Lo haré. Méndez se acercó a la puerta. Antes de salir, añadió, y no lo haga por perdón. Baal bajó la mirada. No espero perdón. Bien. La puerta se abrió. Porque no lo tiene. El informe tardó 49 horas en completarse. Baal no durmió. No comió. Aceptó solo agua y estabilizadores médicos. Escribió en lengua Kimmer,
en estándar galáctico y en inglés humano, porque Méndez insistió en que la versión humana no fuera una traducción secundaria. El documento final tenía 3 partes. La primera era científica: anatomía, glándulas suprarrenales, adrenalina, cortisol, respuesta simpática, dolor, miedo, umbrales de acción, colapso posterior, costos fisiológicos, daño muscular, daño cardíaco, pérdida de control fino, capacidad de actuar bajo trauma. Pero Val evitó una palabra en toda esa sección: mejora. No la usó ni una vez, porque entendió que llamarlo mejora era mentir. No era mejora, era emergencia. La segunda parte era táctica. Allí describió lo que los Kimmer habían aprendido demasiado tarde. Los humanos heridos no debían ser separados. Los humanos capturados no debían ser sometidos a dolor. Las unidades humanas bajo amenaza a grupo cercano podían superar predicciones físicas estándar. El uso de inhibidores de miedo era extremadamente peligroso. Los campos de dolor podían resultar contraproducentes si no incapacitaban en los primeros segundos. La amenaza a civiles humanos generaba escalada colectiva. Pero incluso esa parte estaba escrita con cuidado. No como manual de explotación, como manual de prevención. Cada observación iba acompañada de una advertencia ética, una nota de riesgo y una descripción del costo humano. La tercera parte era confesión. Méndez la leyó antes de autorizar la transmisión. No cambió una palabra, solo una. Baal había escrito: los sujetos humanos. Méndez tachó sujetos. Escribió encima: los soldados. Baal aceptó la corrección. Luego volvió al principio del documento y reemplazó todas las instancias. No sujetos, no especímenes, no material biológico, soldados, personas. En Age, el informe final fue enviado a todos los canales abiertos de la coalición, a tribunales neutrales, a universidades médicas, a mandos militares humanos y deliberadamente al alto mando Kimmer. El título era sencillo: Informe Val. Respuesta humana al miedo, costo biológico y prohibiciones de contacto traumático. Pero nadie lo recordaría por ese título. Lo recordarían por el último apartado: la advertencia. Advertencia final al alto mando Kimmer y a cualquier autoridad militar que entre en contacto con fuerzas humanas. No interpreten la fisiología humana como una ventaja sin costo. No confundan resistencia con ausencia de sufrimiento. No confundan colapso posterior con debilidad. No confundan miedo con rendición. La especie humana posee una respuesta de emergencia que puede amplificar temporalmente fuerza, tolerancia al dolor, velocidad de reacción y continuidad de acción. Esa respuesta daña al usuario. Cada minuto bajo ese estado tiene un precio. Cada acto realizado bajo esa condición deja una deuda física y psicológica. Los humanos no son inmunes al dolor. Lo sienten, lo recuerdan, lo cargan. Lo que los vuelve peligrosos no es la ausencia de miedo, es su capacidad de actuar mientras lo sienten. Lo que los vuelve impredecibles no es su agresividad, es su tendencia a priorizar a otros por encima de su propia integridad. Lo que los vuelve imposibles de modelar bajo doctrina Kimmer es que su cuerpo, su emoción y su vínculo social no funcionan como sistemas separados. En un humano, proteger puede ser una función biológica. Recomendaciones obligatorias: no torturen humanos, no experimenten con humanos bajo estrés, no separen prisioneros humanos heridos de su grupo sin explicación y consentimiento médico. No amenacen a civiles humanos para forzar obediencia. No utilicen inhibidores de miedo sobre humanos sin supervisión humana directa. No asuman que un humano desarmado es incapaz de acción letal. No asuman que un humano temblando está derrotado. Y sobre todo, no les den una razón para creer que alguien más morirá si ellos se detienen. Porque cuando un humano entra en miedo extremo, su sangre se convierte en veneno. No contra sus enemigos primero, contra sí mismo. El cuerpo humano se quema desde dentro para comprar segundos, y durante esos segundos he visto a un solo soldado romper acero, cruzar dolor diseñado para matar, liberar a su unidad, destruir un laboratorio imperial y forzar la caída de una estación que el imperio consideraba inexpugnable. No lo hizo porque fuera invulnerable, lo hizo porque aceptó destruirse antes que permitirnos repetir el crimen. Su nombre era Sargento Elias Ward. No fue un monstruo, fue nuestra advertencia,
No la ignoren. El alto mando Kimmer recibió el informe 17 minutos después de su publicación. Durante los primeros 10 minutos intentaron bloquearlo. Durante los siguientes 20 intentaron desacreditarlo. Durante la primera hora, emitieron un comunicado donde afirmaban que el Dr. Ball había sufrido daño psicológico severo tras una catástrofe de laboratorio y que sus conclusiones eran emocionalmente contaminadas. La frase se volvió famosa por todas las razones equivocadas. Porque junto con el informe se habían filtrado las grabaciones, no todas. Méndez no permitió que circularan las imágenes completas de los humanos sufriendo en la cámara de dolor. No somos espectáculo, dijo, pero sí autorizó fragmentos. El momento en que Elias advertía que el miedo era el freno. El momento en que Baal ordenaba el inhibidor. El momento en que los humanos liberaban a sus heridos. El momento en que Elías caminaba hacia el reactor mientras las cápsulas escapaban. El momento en que Baal decía por el canal general: no intenten recuperar archivos, no intenten recuperar muestras. Salgan. Eso bastó. El imperio podía negar un texto. No podía negar la voz de sus propios sistemas. La coalición exigió juicio. Los humanos exigieron devolución de prisioneros. Los mundos neutrales exigieron inspecciones. Los aliados menores de los Kimmer empezaron a preguntar cuántos otros laboratorios médicos existían en estaciones móviles. El Consejo de Guerra cerró filas. Eso era lo que hacían los imperios cuando sentían miedo. Negaban. Endurecían. Amenazaban. Pero el informe ya había cumplido su función. Había cambiado la pregunta. Antes, la galaxia preguntaba: ¿qué tan peligrosos son los humanos? Después del informe Baal, empezó a preguntar: ¿qué les hicieron para que llegaran tan lejos? Y esa pregunta era mucho más difícil de silenciar. Méndez testificó ante el Tribunal de Frontera 19 días después. Entró a la sala con uniforme limpio, brazo vendado y rostro pálido. No parecía victoriosa, parecía cansada. Shaw estaba detrás de ella. Price, todavía en silla médica, insistió en asistir. Ibarra llevaba una placa con los nombres de los caídos. Baal también estaba allí, bajo custodia, sin insignias, sin túnica imperial, sin defensa política. Cuando lo llamaron a testificar, admitió todo, cada procedimiento, cada orden, cada omisión, cada momento en que pudo detenerse y no lo hizo. El fiscal le preguntó: ¿en qué momento comprendió que había cruzado una línea ética irreversible? Baal miró hacia donde estaba Méndez. Luego respondió: cuando el sargento Ward agradeció que intentara borrar los archivos después de que yo hubiera autorizado el experimento que lo llevó a morir. La sala quedó en silencio. ¿Por qué ese momento?, preguntó el fiscal. Porque todavía era capaz de reconocer un intento de decencia en quien lo había destruido. Y eso me obligó a aceptar que nunca había estudiado una cosa. Había torturado a una persona. Méndez no apartó la mirada. No lloró, no sonrió, solo escuchó. Baal fue condenado. No a muerte. Los humanos se opusieron. Algunos querían ejecutarlo. Otros también. Méndez, sorprendentemente, no. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque muerto no escribe, muerto no testifica, muerto no recuerda en voz alta, y yo quiero que recuerde. Así que el tribunal lo sentenció a cadena de servicio médico bajo supervisión neutral, prohibición permanente de investigación experimental y obligación de declarar en todos los procesos relacionados con el programa Kimmer. A Baal le pareció poco, a Méndez le pareció cruelmente adecuado. El cuerpo de Elias Ward nunca fue recuperado. Durante semanas, los equipos de búsqueda rastrearon fragmentos de la Irdax-Sul. Encontraron placas de blindaje, restos de cápsulas, herramientas, pedazos carbonizados de laboratorios, una sección deformada de la compuerta del reactor. La pieza fue llevada a la Tierra, no como trofeo, como prueba, 10 toneladas de puerta, blindada, doblada desde fuera. En el borde interior, los técnicos hallaron sangre humana fusionada con metal. No suficiente para entierro, suficiente para nombre. El memorial de la séptima de infantería se construyó en Seti Prima, sobre la misma ciudad minera donde habían sido capturados. No fue grande. Los humanos, contra lo que algunos alienígenas esperaban, no levantaron una estatua de Elias rompiendo cadenas. No lo mostraron como gigante. No lo representaron como monstruo.
La escultura central era más simple: un soldado arrodillado, empujando una puerta entreabierta. Del otro lado de la puerta, manos extendidas escapaban hacia la luz. Debajo estaban los nombres. Todos, los que murieron en Seti Prima, los que murieron en el traslado, los que murieron en la estación, los que sobrevivieron y cargaron con ello. El nombre de Elias Ward no estaba arriba. Estaba en medio, donde Méndez pidió que estuviera. Él no habría querido estar solo, dijo. El día de la inauguración, Méndez leyó una declaración breve. No habló de venganza, no habló de odio, no habló de la superioridad humana, habló del miedo. Nos dijeron muchas veces que el miedo era vergüenza. Dijo ante miles de personas y cientos de transmisiones galácticas que el miedo era debilidad, que un soldado no debía tenerlo, que una especie fuerte debía superarlo. Guardó silencio. El viento de Seti Prima movía el polvo gris alrededor del memorial. Elias tuvo miedo. Todos lo tuvimos. En las trincheras, en las cápsulas, en esa sala, en el campo de dolor, en la cápsula de escape cuando entendimos que él no venía. Méndez respiró hondo. No sobrevivimos porque no tuviéramos miedo. Sobrevivimos porque alguien nos enseñó a movernos con él, a levantarnos con él, a proteger con él. Miró la escultura. Así que no dejen que nadie convierta nuestro miedo en vergüenza. El miedo nos dijo que algo importaba. Elias solo escuchó más fuerte que todos. La transmisión terminó con silencio. No aplausos. Silencio. Un silencio elegido. Un silencio que no era vacío, era respeto. Años después, el informe Val se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de más de 40 especies. No por admiración a los humanos. Al principio, no. Lo estudiaban por miedo, por prudencia, por necesidad táctica. Los instructores repetían reglas simples. Si una unidad humana está herida, negocia. Si una unidad humana se repliega con civiles, no la persigas. Si un humano capturado pregunta por los suyos, responde. Si un humano tiembla, baja el arma antes de que decida que no puede permitirse seguir temblando. Pero con el tiempo, algunos entendieron la lección más profunda. No era una doctrina contra humanos, era una doctrina contra la arrogancia. El universo estaba lleno de especies con mecanismos que otras no entendían, cuerpos distintos, miedos distintos, vínculos distintos, límites distintos. La Irdaxul no cayó porque los Kimmer ignoraran una hormona, cayó porque ignoraron a las personas que la cargaban, y esa diferencia cambió leyes, tratados, protocolos de captura, ética médica de guerra. El término cepa-A desapareció de los documentos oficiales. Los humanos exigieron que se usara el nombre correcto, adrenalina, una palabra común, una palabra vieja, una palabra que millones de humanos habían usado antes para explicar accidentes, deportes, miedo escénico, peleas, rescates, temblores, urgencias y noches imposibles. La galaxia aprendió a pronunciarla con cuidado, no porque fuera mágica, sino porque ahora sabía el costo. El Dr. Val pasó el resto de su vida en Puerto Lázaro, una estación neutral cerca de 3 rutas de refugiados. No volvió a tener laboratorio, no volvió a dirigir investigaciones, no volvió a mirar un cuerpo vivo como enigma antes de mirarlo como paciente. Trabajó en una clínica de bajo nivel, atendiendo quemaduras de motores, infecciones de puerto, heridas de contrabandistas, partos complicados, crisis de pánico, intoxicaciones y viejos dolores de guerra. En su escritorio conservaba 2 cosas: una copia impresa del informe Baal, con correcciones manuscritas de Méndez, y una pequeña placa de metal recuperada de la Irdaxul. Nadie sabía exactamente de qué parte de la estación venía. Era solo un fragmento negro, doblado por calor. En la superficie, Baal había grabado una frase en español. No era la advertencia final. No era "no los provoquen". No era "su sangre se convierte en veneno". Era algo más pequeño. Algo que Elías había dicho cuando todavía estaba atado, cuando aún había oportunidad de detener el desastre y nadie la tomó. La placa decía: "El miedo me mantiene humano". Baal la leía cada mañana antes de abrir la clínica, no como inspiración, como condena, como recordatorio, como una puerta que no debía volver a cruzar. Un día, muchos años después, Méndez llegó a Puerto Lázaro. Ya no era cabo, tenía rango de comandante.
Caminaba con una ligera rigidez en la pierna derecha, secuela de la estación. Llevaba el cabello más corto y el rostro más duro, pero sus ojos eran los mismos. Baal la vio entrar y se puso de pie. Comandante Méndez. Doctor. No se dieron la mano. Ella miró la clínica. Pacientes de 6 especies esperaban turno. Un niño Osen lloraba sobre el hombro de su padre. Un viejo minero humano dormía junto a la pared. Una enfermera aquí me revisaba suministros. «Sigue aquí», dijo Méndez. «Sí. Pensé que pediría traslado después de unos años. No lo merezco». Méndez lo miró. «Eso suena a teatro». Baal bajó la cabeza. «Quizá lo sea». Ella soltó algo parecido a una risa seca. «Al menos ya sabe reconocerlo». Baal aceptó el golpe. Méndez se acercó al escritorio. Vio la placa, la leyó. Durante unos segundos no dijo nada. Luego sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una pequeña insignia militar, dañada, quemada en un borde. La dejó sobre el escritorio. Baal la reconoció por los archivos. La insignia del sargento Elias Ward. El doctor dejó de respirar por un momento. «No debería estar conmigo. No es para usted». Baal la miró. Méndez señaló la pared de la clínica. «Es para ellos». Baal siguió su mirada. Pacientes, refugiados, heridos, gente asustada intentando vivir un día más. «Quiero que la ponga donde todos puedan verla», dijo Méndez. «Y si alguien pregunta quién fue, no les diga que fue un héroe». Baal tragó saliva. «¿Qué debo decir?». Méndez miró la insignia. Su rostro no se quebró, pero algo en su voz sí. «Dígales que fue un hombre que tuvo miedo y siguió empujando». Baal inclinó la cabeza. «Lo haré». Méndez se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. «Doctor». «Sí». Ella no se volvió. «Todavía no lo perdono». Baal cerró los ojos. «Lo sé, pero me alegra que siga recordando». La puerta se abrió. Méndez salió. Y Baal, que había visto estaciones arder, ejércitos caer y cuerpos humanos romper leyes biológicas por amor a los suyos, se sentó detrás de su escritorio y lloró en silencio. No por absolución, no por tristeza limpia, sino porque algunas deudas no se pagan, solo se cargan mejor. Mucho tiempo después, cuando la guerra ya era historia y los niños de varias especies estudiaban la caída de la Irdak-Sul como una lección de ética y no solo de estrategia, una frase empezó a aparecer en manuales médicos, tratados diplomáticos y entradas de academias militares. No era oficial al principio. Alguien la escribió a mano en una base de frontera. Luego apareció grabada en una nave hospital. Después en la puerta de una escuela humana reconstruida en Setiprima. Finalmente, la coalición la adoptó como principio de contacto con especies traumáticas. No confundas el temblor con rendición. Debajo, en letras más pequeñas, algunas versiones añadían: a veces, una criatura tiembla porque está conteniendo algo más fuerte que el miedo. Los Khmer tardaron generaciones en comprenderlo. Algunos nunca lo hicieron. Pero los que sí lo hicieron dejaron de mirar a los humanos como monstruos biológicos. Empezaron a verlos como algo más difícil de clasificar. Una especie blanda, frágil, contradictoria, capaz de cantar en cápsulas de escape mientras se desangraba, capaz de bromear con la muerte en la garganta, capaz de odiar a un médico y aún así dejarlo salvar a sus heridos, capaz de temblar, llorar, colapsar y levantarse de nuevo si alguien pronunciaba el nombre correcto. La galaxia aprendió la advertencia. No siempre la respetó, pero la aprendió. No hieras a los suyos. No conviertas su miedo en jaula. No confundas su dolor con límite. No llames monstruo a lo que tú obligaste a despertar, porque el veneno en la sangre humana no nace del deseo de matar, nace del terror a no llegar a tiempo, nace de una mano extendida, de una puerta que debe abrirse, de una voz que dice levántate, cuando el cuerpo ya no puede, y cuando ese veneno despierta. No está buscando gloria, no está buscando conquista, no está buscando dioses, solo está comprando unos segundos más, para que alguien más respire, para que alguien más escape, para que alguien más vuelva a casa. Y en esos segundos, la historia de la galaxia ha aprendido a apartarse.